capaz de calma, de tranquilidad, ¿no? Vivir mejor, busco ayuda, me nutro mejor, descanso mejor, me perfecciono, porque eso es lo que es mi profesión. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por tu apertura del tiempo, por el espacio. Esta conversación en realidad nace, como te comenté inicialmente, por sobre todo una curiosidad mía, ¿no? Ya hace un tiempo que vengo acompañándote, ¿no? Tratando de seguirte un poco. Yo he crecido viéndote jugar a ti, a Paul, pero más que el futbolista, a mí lo que me cautiva y lo que despierta un poco este interés en mí fue la persona. Yo quería empezar esta entrevista preguntándote qué es lo que despierta, digamos, esta búsqueda interior en ti, este llamado, digamos, de cierta forma, mensajes que veo que compartes, ¿no? Más allá de con la frecuencia, al final, pues con la intención y mensajes profundos, ¿no? De mucha reflexión, de autoevaluación, introspección. ¿Qué es lo que despierta inicialmente esto en ti? Yo creo que es un proceso que naturalmente se ha dado, ¿no? En el que creo que el momento me ha encontrado a mí, ¿no? Yo siempre he sido muy curioso, me reconozco como una persona curiosa para intentar aprender, para intentar saber algunas cosas que me podrían interesar e intentar ir a la profundidad de estas cosas. Pero siento que más me ha encontrado a mí un momento capaz de calma, de tranquilidad, ¿no? de una madurez también que ha llegado con la propia edad. También, obviamente, a partir de reconocer errores, experiencias que no han sido tan buenas para mí, para mi entorno, ¿no? Todo eso, todo ese proceso, toda esa vida, de alguna manera, todas esas experiencias, mi experiencia dentro del deporte también, capaz ha llegado ya un momento donde hoy puedo estar un poco con más libertad de decir, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer, ¿no? ¿Y ahora qué quiero encontrar? ¿Cómo quiero realizarme? ¿Cómo quiero vivir a partir de ahora, ¿no? Entonces, como que en ese momento de mi vida estoy, ¿no? Y que me imagino debe ser muy difícil, me imagino porque obviamente no tengo cómo sentirlo yo, muchos futbolistas, ¿no? Hablan mucho de eso, de qué sucede una vez que uno se retira, ¿no? A veces uno no tiene muy claro, hay varios que estudian algo en paralelo, se inclinan, por ejemplo, por el periodismo, ser técnicos, ¿no? Entrenadores, preparadores físicos, ¿por qué no? Tomaste, digamos, de cierta forma un rumbo distinto, ¿no? Dentro de esto, no sé si la palabra correcta para referirme a ellas son herramientas. ¿Qué encuentras tú o cómo ubicas las plantas, en verdad no sé cómo, los rituales ancestrales, las plantas sagradas, ¿no? Las dietas? ¿Cómo es que se da esto? ¿Qué aspectos, digamos, acerca de esta búsqueda, de este autoconocimiento crees que comenzaron a generar en ti? Mira, o sea, los rituales considero que nunca deben ser descontextualizados, ¿no? En este caso que tú me mencionas, las plantas maestras o la sanación o el despertar espiritual a partir de las plantas maestras pertenece a una cosmovisión shipiba, ¿no? de un pueblo originario en la Amazonía del Perú. Entonces yo siempre recalco que los rituales nunca deben ser descontextualizados. En mi experiencia, te digo, han sido las plantas o la selva o esa energía de la naturaleza la que me ha terminado encontrando y atrapando a mí, ¿no? Yo no me hubiera imaginado que podría irme, no sé, a vivir a la selva, a dormir, no sé, en un mosquitero,
capaz lejos del ruido y de la conexión con la ciudad a la que yo también he estado muy habituado y en la que me desenvuelvo también muy bien, porque soy de aquí, esencialmente, ¿no? Citadino, por decirlo así. Entonces, vivir esa experiencia como que me ha permitido, en todo caso, reflexionar que también puede existir otra manera de ver, ¿no? de ver el mundo, de ver nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con la propia naturaleza, con nuestra economía, con un montón de cosas que resultan importantes para el desarrollo del ser humano. También existe otra mirada. Yo no había conocido otra mirada porque el deporte en sí me encasilla, y como posiblemente le pase a muchos más deportistas, no solo futbolistas, ¿no? Encasilla únicamente en la búsqueda de objetivos y lo que ocurre también es que te valida o invalida a partir de si esos objetivos son o no son o corresponden a tus propias expectativas, ¿no? Entonces, eso es válido para justamente desarrollarte en la carrera, porque evidentemente ser deportista te coloca también en un lugar diferente a un ciudadano normal, ya que el deportista ha trabajado su cuerpo, su mente, su espíritu, su fuerza de voluntad para justamente vivir esa experiencia de deportista, y está muy bien que tenga objetivos claros y se prepare para lograrlos, y me parece que corresponde, ¿no? Pero existe otra cosa también, existe algo más que ser deportista, que vivir como deportista, ¿no? Y entonces ahí es donde yo he ido encontrando otras cosas e intentar integrarlas a mi cotidianidad, ¿no? Es decir, yo, si bien es cierto, ya no soy futbolista profesional, todo lo que yo aprendí como deportista me sirve hoy en el día a día, ¿no? Querer transformar la realidad, querer competir conmigo mismo para querer exigirme, ¿no? Es decir, oye, si yo soy capaz de esto, o ¿por qué no le doy un poquito más a esto que me está interesando? Y eso es toda una formación que me dio el deporte, ¿no? Entonces, uno nunca deja de ser deportista, por más que profesionalmente yo ya no salga a la cancha a jugar, ¿no? Entonces yo, con estas pausas, con estos momentos de desconexión, por decir, o con conexión con la naturaleza, me ha permitido como mirar un poquito más amplio, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Pero qué importante eso, porque tal cual, ¿no? Al final nosotros crecemos en realidad en ciudades, y inevitablemente la gran mayoría de las ciudades nos generan cierta desconexión y cierta lejanía con la naturaleza, ¿no? Sí. Que al final, y que lo avalan muchos ámbitos distintos de la ciencia, nosotros necesitamos mucho más de la naturaleza de lo que realmente pensamos, ¿no? O sea, desde el simple hecho de andar todo el día con zapatos, no tener contacto directo con el suelo, vivir en interiores, no siempre poder estar expuestos a la luz del día, ciclos de luz, noche, mucho más allá de ya lo que obtenemos de la naturaleza en cuanto a lo que comemos, dietamos, ¿no? Tú entonces, claro, me imagino, encontraste mucho esa conexión al final, ¿no? Que al final más conectas, claro, con algo externo que puede ser la naturaleza, pero eso de alguna u otra manera te lleva a entender un poco más nuestra propia naturaleza, ¿no? Cada quien definitivamente, sí, claro, ¿no? De forma distinta. Es que al final, o al principio es eso, ¿no? Es una autorrealización de tu propia conciencia, ¿no? Y que en algunos momentos está predispuesta a mirar ciertas cosas y en otros momentos otras. Entonces, por eso son procesos que son muy personales y a la vez comunitarios, en el sentido de que creo que todos necesitamos vivir en armonía, más allá de que no tengamos la experiencia, más allá de que la armonía en la convivencia sea un concepto. Como humanos no tenemos la experiencia, ¿no? Más bien nos hemos acostumbrado a combatir, a pelear, a discutir, a pelearnos por tener razón, a hacer guerras, ¿no? A matarnos entre nosotros, ¿no? Pero sí, yo siento que tenemos la necesidad de vivir tranquilos, de ayudarnos, de que todos estemos contentos intentando mejorar.
o sea, existe esa visión de vida, pero bueno, no la hemos podido experimentar de alguna manera, ¿no? Entonces, yo lo que intento es conocer, no sé, investigar, explorar, si se quiere, mirar en mí mismo mi propio nivel energético, espiritual, cómo me voy desarrollando, cómo voy mejorando áreas de mi vida en las que no soy tan bueno, en la que aún siento que me falta cierta fortaleza, cierta paciencia, cierto entendimiento de cosas, de relaciones, de personas. Y bueno, me he permitido el tiempo y el espacio de poder dedicarme a eso, ¿no? Pero sobre todo en mí, y después he tenido mucha suerte, ¿no? Mucha suerte de que mi propio desarrollo personal me permita después acompañar equipos de alto rendimiento en un lugar en el que conozco muy bien, que es el fútbol, en un club en el que yo he nacido, que es Universitario de Deportes. Es decir, mucha suerte de que eso pase, ¿no? Pero sobre todo, principalmente, me estoy dedicando como a esa, no sé si decirlo, búsqueda interior, porque eso ya está ahí. Claro. Como despojarme o limpiarme de muchas cosas, de mucha emocionalidad o pensamientos que me permitan al final ver con más claridad lo que realmente hay, ¿no? Y ya no sé si después con eso se pueda armar algo, se pueda eso poner al servicio de los demás, cómo hacerlo. No lo sé, no es lo que hoy estoy buscando. Claro. ¿no? Y ahí justo, mira, no hacer un paralelo, sino para entrar, digamos, al fútbol, ¿no? ¿Cómo o qué difícil es a veces encontrar estos espacios de introspección, de autoconocimiento, de refugio, de silencio en la vida profesional al final de un deportista, específicamente ahorita hablando del fútbol, en el sentido de que al final es un ritmo de vida de cierta forma súper acelerado, ¿no? Es una carrera corta a comparación de una carrera, pues digamos, una carrera un poco más convencional que no esté estrictamente vinculada al deporte, con un altísimo nivel de presión, muchas veces en una edad donde uno no necesariamente tiene la madurez suficiente para poder hacerle frente a esa presión. Hay muchos otros aspectos, el tema de la exposición a la prensa, ahora la exposición a las redes sociales, ¿no? También desde tu experiencia, claro, desde tu posición, o sea, ¿cómo abarcas esto? Me imagino, sobre todo con deportistas jóvenes. ¿Qué cosa tratas tú de generar ahí en ellos, de transmitirles el mensaje que, por ejemplo, nos estás compartiendo ahora? Mira, yo soy muy respetuoso de los espacios, de los momentos y también de los espacios y los momentos de los deportistas, de las personas que me toca acompañar. Y también confío mucho en su propia fortaleza. O sea, no me preocupa tanto que puedan estar en un lugar de alguna manera de confusión o en un momento posiblemente de caos, ¿no? Porque siento que ahí también se desarrolla, sobre todo ahí se desarrolla la fortaleza espiritual, mental, energética, si quieres llamarlo, ¿no? En el desafío, digamos, de cierta forma. Claro, y muchas veces uno los busca consciente o inconscientemente, ¿no? Porque es ahí donde posiblemente forja el carácter, crece, ¿no? Lo que yo intento hacer es plantear como posibilidad esto que te digo de vivir en el mutuo respeto, en la armonía, en que cada uno de nosotros tenga un lugar, de que su voz sea escuchada, de que sus necesidades expresivas tengan un espacio, ¿no? Donde de alguna manera nos entendamos, ¿no? Y después siempre intentar, claro, tener la calma y la tranquilidad para que el talento se desarrolle con normalidad, que también
va a tener vaivenes, ¿no? Que va a tener picos más altos, más bajos, ¿no? Es decir, va a pasar por esas etapas. Pero todo intentar, o sea, como llevarlo con naturalidad, ¿no? O sea, con el ritmo propio que tiene la vida, que no la podemos controlar. Entonces nosotros de alguna manera lo que nos angustia, lo que nos preocupa no es pasarla mal con un dolor de cabeza un rato, sino que queremos que ese dolor de cabeza se vaya al minuto, ¿no? Hablo de un dolor de cabeza, pero podría ser algo un poquito más grave, ¿no? Nosotros no tenemos tiempo para esas cosas, ¿no? O sea, es como que todo tiene que ser inmediato. Y entonces eso es lo que genera el problema. Pero claramente tenemos la fortaleza, y todos la tienen, para poder salir de esos problemas. Pero de repente uno se demorará 2 días, 3, 5, una semana, un mes. Otro no querrá mirarlo y lo va a posponer para después. No sé. Pero es la inmediatez y la prisa y que lo que genera más caos, ¿no? Lo que apura un proceso natural, ¿no? Y un ser humano no se ha construido, o sea, tiene toda una vida para autorrealizarse, para descubrirse, para lograr, si se quiere, vivir mejor, como es el nombre de tu programa, ¿no? Entonces, tiene toda una vida para eso. Entonces, no se logra eso inmediatamente. Yo no puedo pretender pensar, imaginarme que con una charla, con una conversación, ¡pum!, se solucionó el problema. Claro. No pasa así, no ocurre así, ¿no? Hay que estar disponible siempre, ¿no? Como desde mi lugar, estar. Y eso es un trabajo también personal para poder estar disponible siempre, ¿no? En la escucha, en la atención, en ver qué está necesitando este deportista, que muchas veces puede ser un silencio respetuoso, muchas veces puede ser un acompañamiento más bien con una escucha más activa, otras veces podría ser un consejo desde un lugar con mucho cuidado, sin que ese consejo sea caer en es que yo viví esto, entonces yo ya sé, ¿no? Entonces, siempre uno como terapeuta, pues, por decirlo así, tiene que estar observándose, ¿no? Constantemente, limpiándose y sanando también para poder desde ese lugar acompañar mejor, ¿no? Acompañar, buenísimo. ¿Cuál es tu sentir? ¿Cómo es tú has vivido la vida de un futbolista en una época donde existía prensa, por supuesto, pero quizás no una prensa la prensa hoy, ya más allá de únicamente pues, no la televisión, en medios digitales, vemos contenido en formato corto todo el tiempo. O sea, la prensa ahora es casi que un 24/7, no más allá de únicamente el titular, el programa que pasa a cierta hora en el programa. ¿Tú sientes que eso de cierta forma está contribuyendo al resultadismo, a que se pierda un poco, no sé si decir la esencia del fútbol o la belleza al final detrás pues, del fútbol, de la razón por la que uno juega? Uno está detrás del resultado, del equipo que está puntero, del que por el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda de este falso dualismo en el que vivimos, el que está abajo peleando para no descender, tratando de evitar lo negativo, ¿no? ¿Tú cómo percibes que esto está afectando al fútbol hoy en día? Yo leí hace poco, no hace poco, pero un libro cortito de Sartori que se llama Homo Videns. Y hablaba de cómo los estímulos de la comunicación, al tener esto que mencionas, ¿no? Unos reels, hoy creo que es la palabra adecuada, reels, tan cortitos, que la gente piensa, la mayoría piensa que eso cortito que duró 10 segundos, esa es la noticia, ¿no? Entonces, si te hablan de violencia, te muestran 15 segundos, entonces, bueno, eso es violencia, esto es pobreza, esto es éxito, etc. Y no hay espacio a decir, pero ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué hay violencia aquí? ¿Por qué hay pobreza aquí? ¿Por qué hay éxito aquí? O sea, entonces no hay espacio a reflexionar, ¿no? Porque todo es, volvemos a lo mismo, como inmediato y cortito. Entonces tú ves noticias de 15 segundos
muy rápido, tal. Entonces eso no te permite ni reflexionar ni conversarlo, porque ya eso es. Tú ves la imagen como te la han mostrado muchas veces y dices, ya, esto significa que, bueno, acá hay pobreza, pero no te detienes a pensar por qué se da eso, cuál es la estructura que está detrás, ¿no? ¿Por qué seguimos normalizando eso, por decirlo así? Hablo de un tema social. Entonces en el deporte igual, ¿no? Entonces los estímulos del deporte, bueno, esto es ganar, esto es jugar bien y tal, y no hay más allá, no hay mayor análisis. Entonces como que así estamos viviendo, por decirlo así, ¿no? Como que se está sintetizando al Claro, mínimo. sintetizando todo y claro, se está sintetizando problemas sociales muy graves, ¿no? Como una guerra, como una debilidad estructural en lo que pueda generar un desarrollo económico o de bienestar para la gran mayoría, como se está sintetizando el juego del fútbol, ¿no? Es decir, se está sintetizando todo en general y el ser humano también se está sintetizando en dos, tres cositas o encasillando o adjetivizando, cuando es posiblemente muchísimo más cosas que no se ha permitido conocer, ¿no? Tal cual, tal cual. Y ahí, por ejemplo, claro, en este mismo síntesis, pues, ¿no? El famoso exitismo, el que únicamente se hable del goleador, del que consigue el título a fin de año, del que más títulos acumula. Al final, pienso yo, distinto a una carrera, digamos, si yo decido ser administrador, sí, definitivamente puedo tener hitos, ¿no? Logros en mi carrera, no siempre a través de algún premio, algún reconocimiento como lo es un título, un trofeo, el ser campeón de algo, pero al final uno puede tener una carrera, ¿no? Satisfactoria, y porque al final la carrera también es algo que uno hace, en el caso del fútbol definitivamente hay un componente de emoción, hay algo pasional de por medio, un componente de talento sin duda alguna, no es todo el mundo el que llega a ser futbolista, pero al final es una profesión, ¿no? Es algo que alguien hace para poder también definitivamente financiarse, costearse y ganarse la vida, ¿no? Y al final el campeón es un equipo a fin de año, ¿no? No necesariamente son todos los que tienen la oportunidad de serlo. ¿Cómo el exitismo crees tú no sé si tú percibes que está influyendo negativamente, no solamente en el que gana o no lo hace, desde el jugador que juega y no juega? Como tú dices, al final la carrera no es, así como la vida, no es un tema lineal, ¿no? No es que uno siempre va necesariamente desde un punto A incrementando hasta un punto Z, ¿no? ¿Cómo percibes tú eso? ¿Cómo crees que esto le termina afectando de cierta forma al jugador, ¿no? Mira, en el caso del futbolista profesional, justamente como dice la palabra profesión, es el que profesa algo, ¿no? Entonces el deportista de alguna manera está entrenado y está acostumbrado a lograr o a no lograr objetivos. Y lo que profesa es justamente las capacidades que yo tengo al servicio de mi deporte, de mi club, para yo transformar esa realidad, ¿no? Yo me mejoro, compito, y para eso busco ayuda, me nutro mejor, descanso mejor, me perfecciono, porque eso es lo que es mi profesión. El futbolista profesa eso ante la sociedad, lo que ve del futbolista es eso, ¿no? Este chico como antes no jugaba tan bien y ahora sí lo hace, ahora está más fuerte, ahora de repente juega mejor, interpreta mejor, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso únicamente es, ¿no? Entonces, después está lo otro que nos interpela a todos, que es como que un ideal de vida y de éxito, ¿no? Y bueno, ahí hay muchas personas que se pueden sentir identificadas de que el éxito es de una sola manera, que es a partir de la consecución de logros materiales, etc. Y está bien, no hay por qué juzgarlos, es lo que observan y para otros el éxito será otra cosa. Es decir, no hay una sola manera de ver el mundo, pero en nuestro propio país no hay una sola manera de ver el mundo. Es decir, te tomas una hora de avión y vas a la selva o vas a la sierra
Y existe otra lógica con la vida, otra lógica con la comida, otra lógica con el cuidado por los niños, otra lógica con el deporte, otra lógica con un montón de cosas más, ¿no? Entonces no existe una sola manera de ver la vida, por ende no existe una sola manera de ser exitoso. Claro, como tal cual, ¿no? Para alguien el éxito puede ser salir campeón, para alguien puede ser el éxito lograr ser profesional y gracias a eso sacar a su familia adelante, independientemente, ¿no?, de lo que como colectivo, como club, la posición en la que ubiquen, Sí, claro. Cosas mucho más importantes que esas, ¿no? Claro, para otro el éxito, no sé, para el que sufre una gran depresión, pararse de la cama, cepillarse los dientes ya es un montón, ¿no? Entonces, no sé, o sea, Y que comienza a haber mucho más manifestación al final, creo yo, que al final depresión es algo que siempre ha existido, ¿no? Solo que antes quizás no estaba, era un tema, no sé si llamarlo tabú, que algo que no se exteriorizaba de la misma forma que hoy en día. ¿No? ¿Cuántos deportistas, jugadores ya hoy por hoy se manifiestan, ¿no? No solamente en la derrota, muchas veces también en la victoria, deportistas que inevitablemente pues pasan por eso, ¿no? ¿Cómo tú sientes o varía mucho de deportista a deportista? Es un tema muy personal, intransferible. El hecho de a veces que las emociones no entren en juego a la hora de performar, de desempeñarse, ¿no? Al final, y obviamente en mi ignorancia y mi desconocimiento de lo que es jugar profesionalmente fútbol, una persona que al final está pasando por algo a nivel personal, emocional, pienso inevitablemente no va a estar en su mejor momento, en su mejor capacidad para rendir, ¿no? ¿Sientes consideras que no es de esa forma? hay lo veo de dos maneras, ¿no? Uno, primero, que yo siento que el ser humano en general, todos los que estamos aquí en esta sala, y la gran mayoría, no estamos al 100% de todas nuestras capacidades. No utilizamos el 100% de nuestras capacidades energéticas, espirituales, mentales, ¿no? O sea, por los hábitos que tenemos, por el lugar donde estamos, por cómo comemos, etc. Entonces el futbolista, cuando tú me mencionas al 100%, yo siento que el futbolista siempre puede un poco más, porque se puede entrenar mucho mejor en muchos aspectos que hoy no se ven posibles o que no se ha normalizado entrenar. Y otra cosa es que sobre todo un ser humano es una persona emocional. Entonces las emociones están ahí, ¿no? Y son muy válidas justamente para poder competir, ¿no? Ahora, cuando hablo de desarrollarse al 100% o desarrollarse aún más, uno de los aspectos es justamente poder mantenerse fuerte, poder mantenerse centrado a pesar de esa ¿no? adversidad. A pesar de esa adversidad, a pesar de esas emociones que posiblemente vayan en desmedro de tu rendimiento, ¿no? Pero no es únicamente controlando las emociones, sino más bien fortaleciendo tu espíritu, madurando, reflexionando para que ya las emociones aparezcan, pero seas tú el que de alguna manera las conoce, las reconoce y de alguna manera las pone al servicio de lo que está haciendo en ese momento, que es jugar fútbol, en este caso el futbolista profesional, ¿no? Entonces, es un proceso humano finalmente, ¿no? Sentir emociones, reconocerlas primero, ¿no? Y ver en ese momento con qué capacidades personales cuenta para poder salir adelante, ¿no? Lo que peor podemos hacer es reprimirlas, ¿no? Y tratar de ignorarlas. Y tratar de ignorarlas, pero bueno, pasa mucho, nos pasa mucho. Así que bueno, ojalá que se normalice eso, ¿no? O sea, que se normalice emocionarse. Creo que sería más auténtico todo, al final de cuentas, ¿no? Pero no emocionarse desde un lugar vamos a validar todo tipo de emociones, claro, y todo tipo de expresiones, sino desde un lugar pues justamente centrado, auténtico, que la visión de esa emoción sea siempre algo
un poquito más grande que mi propio ego, ¿no? Es decir, a mí me pasa esto, pero bueno, hay algo más también que hay ahí que también es importante para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo aporto yo, más allá de que a mí me importa esto, esto que también es importante para todos, ¿no? Entonces, como que es un pasito más, ¿no? Juan, mira, quería hacerte, quizás sea una pregunta un poco general, ¿no? Porque al final acá inevitablemente pues en esta conversación nos va a escuchar una cierta cantidad de gente, de personas, de futbolistas definitivamente. Yo siento a veces, ¿no? Como te comenté anteriormente, desde mi experiencia he trabajado mucho con fútbol formativo y a veces noto o percibo un poco que hay un componente de responsabilidad que recae a una edad muy temprana en varios chicos. Por ejemplo, un chico que a veces sale o tiene una condición humilde y a través del fútbol él encuentra un vehículo para salir no solamente él, sino, por ejemplo, para mejorar, digamos, de cierta forma, pues, ¿no? la situación de la familia, para él poder proveer a una edad muy temprana, ¿no? Quizás asume un rol que, no sé, hablando obviamente desde mi desconocimiento, no le correspondería asumir esa edad. Pero a lo que voy es que muchas veces siento que eso puede terminar sobrepasando el arte o digamos este amor o la pasión que tenga al final por la práctica del deporte en sí, ¿no? Que pienso yo para el deportista al final eso es lo más bonito y sincero que existe, ¿no? O sea, al final es una carrera pasional. Definitivamente hay un vínculo con la práctica, ¿no? Distinto a una carrera convencional, yo estudio ingeniería, es algo un poco más, que se puede ver un poco más lógico, ¿no? Donde hay mucho este aspecto pasional, no sé si hasta vocacional podríamos decirlo de cierta forma. Y a veces me quedo un poco como con ese, ¿no? Oye, qué duro es. No sé si es que tú, desde tu experiencia, perspectiva, no sé si a ti incluso te ha pasado una situación similar. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? ¿Qué podrías aconsejar? Yo creo que la competencia, cuando es contigo mismo, saca lo mejor de ti. Cuando la competencia es con los otros, no necesariamente saca lo mejor de ti, porque es el otro el que pone de alguna manera los parámetros de cuánto te debes o no te debes esforzar. Porque si yo compito contra otro que no es muy bueno, posiblemente yo no necesito esforzarme tanto para lograr ganar. Ahora, si yo compito conmigo mismo, yo siempre voy a querer intentar mejorarme yo. Y ahora, en etapa formativa, hay que colaborarse, no hay que competir. ¿No? Porque todos los niñitos y las familias que están detrás de esos niñitos están de alguna manera compartiendo el mismo sueño, que podría ser llegar a ser futbolista profesional, pero sobre todo es educarse deportivamente y formarse deportivamente, formarse en lo que es ser un deportista. Y un deportista no es únicamente que compite el día del partido, sino es el que entrena, el que ya organiza y estructura lo que va a comer, cómo se va a vestir, el que ya se sabe comportar en grupo, el que ya tolera ese momento donde de repente no le toca ser titular, donde le toca jugar poco, donde tiene que empezar a mirar qué tiene que mejorarse él para poder tener otro espacio, donde empieza a conocer sus propios miedos, donde empieza a mirar cómo se relaciona en grupo, cómo se trabaja en equipo. Es decir, pasan muchas cosas. El niño se está formando dentro del deporte y eso para su vida va a ser muy importante. Pero ahí no hay competencia, ahí no debería existir competencia. O sea, un niño no puede tener en la cabeza a los 11 años, 12 años, llegar a ser futbolista profesional para poder ayudar económicamente a su familia. Hay un problema más grave ahí detrás que ya un deporte no lo puede solucionar, ¿no? El deporte le aporta a los niños, a los adolescentes, muchísimas cosas, pero no se puede hacer cargo de una estructura de alguna manera social, política, económica, porque no puede. Entonces,
yo creo que es un tema mucho más amplio donde los clubes de fútbol tendrían que tener políticas deportivas claras, ¿no? Con entrenadores muy bien pagados, muy bien formados en docencia, en pedagogía, que sean capaces de mirar a ese niño más allá de sus habilidades o el talento futbolístico que puedan tener. Y también tener ese espacio de contención para la familia del niño, porque un niño o un adolescente, todo lo que emocionalmente le ocurre, siempre va a tener que ver con lo que le ocurre a papá y a mamá. Tal cual. Entonces, yo te diría que es mucho más importante mirar qué le está ocurriendo a la dinámica familiar que a ese niño que hoy día llegó a entrenar y de pronto no saca bien el centro con la derecha o cabecea con los ojos cerrados, ¿no? O sea, sí, hay un momento para perfeccionar la técnica, pero el entrenador tiene que tener un ojo, el entrenador formador, lleno de mucha sutileza para mirar qué miedo hay ahí, qué vergüenza hay ahí, qué rabia escondida hay ahí, cómo llega el mamá, cómo llega la mamá, cómo llega el papá, qué dinámica hay que transformar ahí para que mejore esa familia. Claro. Después, o sea, mira el impacto tan grande que puede llegar a tener el deporte, ¿no? En este país, ¿no? Pero claro, hoy pareciera que los clubes de fútbol únicamente son el primer equipo de fútbol, ¿no? La primera división, que está muy bien. De hecho, yo trabajo en la primera división y estoy feliz ahí. Pero mi club, Universitario de Deportes, es mucho más que la primera división. Es la punta del iceberg al final. Es muchísimo más que la primera división. Abarca muchísimo, ¿no? Y es muy grande. No solo la primera división. Entonces sí, hay un gran espacio ahí donde se pueden hacer y se deben hacer muchas cosas, sobre todo porque los niños son el futuro de estas sociedades, ¿no? Son los que tienen todo por delante, donde nosotros deberíamos aportarle muchísimo más que exigirles resultados, ¿no? Cosas que tienen que ver con un juego que se deciden cosas muy rápidas y donde de última 5 días después tienes otro juego, o sea, es decir, pero esas heridas que le puedan quedar al chico no las va a solucionar en una semana u otra, ¿no? Posiblemente le queden por muchos años más, ¿no? Y qué importante eso, ¿no? O sea, esa palabra, el juego, ¿no? O sea, que como todo juego, nunca uno puede olvidarse de disfrutarlo, sobre todo, más aún a una edad pues tan temprana, ¿no? Claro, jugarlo, ¿no? Jugarlo es entenderlo y es competir, ¿no? O sea, en etapa profesional, claro, digo, ¿no? En etapa profesional es competir, es hacer todo lo posible por ganar, es celebrar con tu equipo que lograron tener una estrategia, una idea, sobreponerse a una adversidad y ganar y celebrarlo juntos, ¿no? Eso es bonito del deporte, ¿no? O sea, claro, y es un juego que te permite vivir todas esas emociones, ¿no? Y todas esas capacidades de reflexionar y de pensar y de repensar tan rápido todo lo que va ocurriendo en 90 minutos. Claro. Pero en la etapa formativa es otra cosa. La etapa formativa es buscar siempre la expresión, ¿no? Es fomentar la educación, ¿no? de este niño, de este adolescente, ¿no? Para que él mismo conozca y reconozca las capacidades que se van desarrollando, ¿no? Una de las preguntas que también quería hacerte tenía que ver con el resultado, ¿no? Más allá del resultadismo, con el otro lado, con la tolerancia a la frustración y sobre todo de parte de la derrota, ¿no? Que es una parte, nadie triunfa todos los días en la vida, no haga lo que haga, eso es un hecho. Pero inevitablemente, ¿no? Hay un tema numérico, hay un sistema de puntos, hay al final
goles, ¿no? Mediante los cuales se define al final quién gana o no un partido. ¿Cómo tú, desde tu experiencia también, ¿no? tratas esto con los jugadores? No sé si necesariamente o exclusivamente una edad temprana, quizás también una edad adulta, en un primer equipo. O sea, esa tolerancia a veces a la frustración, a veces, entiendo también, debe ser diferente cuando esporádicamente pierdes un partido que otro. Hay equipos donde inevitablemente pues, les toca perder 6, 7, 8, inevitablemente tienen que seguir compitiendo el fin de semana siguiente. ¿Cómo abarcar esto, ¿no? Que al final definitivamente es algo que a nadie le gusta, pero que inevitablemente la derrota es parte de la vida y es algo que todos, independientemente de cómo nos toque hacerlo, tenemos que afrontar, ¿no? El deportista profesional, deportista, futbolista o entrenador profesional lo entiende. Lo entiende perfectamente porque sabe que es así. Ahora, ¿cómo lo llegó a entender? Posiblemente a partir de su tránsito por la profesión. ¿Me dejó entender? Posiblemente a los niños y adolescentes sí hay que fomentarle ese desarrollo espiritual y esa fortaleza interior para que ante la adversidad no se caigan, que entiendan que hay una oportunidad, que está la posibilidad de vivir sus emociones con tranquilidad, de vivir la tristeza, la angustia y tener la fortaleza de moverse y salir de ese lugar paso a paso, ¿no? Pero en el deportista profesional entiende que es así, es parte de, o sea, es parte de su vida, vivir con la presión de ganar, con la presión de rendir, con que todo lo que es tangible, por lo tanto es comercializable y vendible, es decir, cuánto corrió, cuántos goles hizo, cuántos partidos ganó, lo entiende porque es su profesión. Ya está o ya llegó a un momento de madurez, de fortaleza, para poder de alguna manera llevar esa profesión. Ahora, el problema es cuando no ha habido una formación que le permita vivir la profesión como debería, ¿no? Entonces, pero o sea, claramente el profesionalismo es así, o sea, esas son las exigencias hoy en día. ¿Por qué es así? ¿Por qué debería ser así o no debería ser así? Ya es otra conversación, pero es así. Claro. Hay que buscar los momentos para educar esa fortaleza interior. Ahora, en un futbolista profesional es mucho más difícil porque posiblemente tenga otro tipo de inquietudes, ¿no? Otro tipo de espacios, posiblemente la estructura esté totalmente con la visión en el desarrollo del rendimiento, ¿no? El descanso, rendimiento, y no haya otro espacio como para educarse, como para mirar otra cosa y tal. Entonces, bueno, hay que adaptarse a eso, hay que intentar encontrar momentos, hay que estar atento en las curiosidades de los jugadores, ver quién le está, en qué momento de su vida está cada uno y le está importando un poquito más, quién es capaz de reflexionar y decir, oye, capaz yo necesito este tipo de ayuda, y ver que otros de repente están en otra cosa, y está bien también. O sea, la vida hay espacio para todos y está bien, ¿no? Juan, mira, en verdad, y a modo de cierre también, que es algo que estábamos conversando justamente antes de empezar la entrevista, de hecho, lo último, si no me equivoco, que conversamos, que me gustaría repreguntártelo sobre todo porque me importa mucho que esta respuesta esté aquí como parte de esto que estamos grabando, ¿no? Que es acerca del materialismo, ¿no? No únicamente relacionado al final a la vida de un futbolista. Siento yo que a veces en la vida del futbolista se podría manifestar quizás porque si el futbolista, sobre todo a los que, digamos, les comienza a ir bien una edad más temprana, es una carrera corta, el futbolista joven quizás comienza a recibir una suma de dinero desproporcional a lo que generaría, digamos, por otro lado, más aún al que quizás no tuvo esa posibilidad anteriormente, como al final muchas veces
no en el fútbol estrictamente, ¿no? Nuevamente repito, pero uno puede con cierta facilidad perderse ante las cosas materiales, ¿no? O a veces atribuirle muchas cosas, aspectos materiales como la ropa que uno viste, el carro que uno maneja, esto, aquello, ¿no? Y al final eso puede terminar sacando a uno un poco realmente o haciendo que obviar un poco su esencia, ¿no? O sea, que pierda un poco, digamos, de vista realmente lo que importa y a veces hasta incluso que lo vea como un medio para llenar un vacío que nunca va a ser llenado de esa manera, ¿no? Yo quisiera pedirte tu consejo, tu apreciación personal al respecto. El pensamiento ya es una manifestación de algo material. Ya pensar es, de alguna manera, materializar algo. Obviamente, el bien en sí y lo físico ya es también, o es lo que se ve, ¿no? Por decirlo así. Pero ya pensar mucho, ya también estás de alguna manera materializando. Entonces el llamado es a controlar, a manejar tus pensamientos, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando tú hablas de esencia, es como recordar que si bien es cierto, nuestro cuerpo también es la materialización justamente de entre muchas cosas algo biológico, también hay un espacio de divinidad, ¿no? Entonces, que hoy ese espacio es muy mínimo, muy pequeñito, ¿no? No le damos mucho más espacio a lo mental y obviamente a lo que tú mencionas como hábitos de consumo. Pero hay un espacio de divinidad dentro del ser humano, ¿no? Voy a ir más lejos. Somos sobre todo algo divino que se ha podido materializar a partir de muchísimas cosas, ¿no? Entonces es como el recuerdo constante, ¿no?, a eso que hemos olvidado de que somos algo divino. Si tú lo quieres ver desde una religión católica, apostólica, romana, creados a esencia o a imagen y semejanza de Dios, si lo quieres vivir con más libertad, por decirlo así, lejos de un dogma, sea católico, musulmán, hinduista, o desde el judaísmo, de cualquier otro tipo de religión, lo puedes vivir desde una espiritualidad diciendo, bueno, sí, ¿qué es la espiritualidad finalmente? ¿No? Es la conexión entre lo divino y lo material, es decir, de lo que no podemos nombrar desde el misterio ante lo que vemos, ¿no? Pero hoy solo vemos lo que es burdo, lo que es decir, mi cuerpo, mi carro, mi ropa, mi plata. Lo más superficial. Y si quieres ver un poquito más también y mis pensamientos, ¿no? Mi idealismo, mis ideas, mis convicciones, lo que yo pienso de ti, los juicios que tengo sobre mí mismo, de cómo debería ser las cosas. Ya. Todo eso es material finalmente, ¿no? Pero también somos otra cosa, como empezamos la conversación, ¿no? Hay otra manera de ver la vida. Y creo que hay otra manera de ver lo humano también. Creo que hay otra manera también de observarnos. No solo observarnos como esta experiencia encarnada que hoy estamos viendo, que está bien, que es lo que corresponde, que es el único vehículo finalmente que tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero tener en cuenta que hay algo más. Después alguno necesitará la religión, otro podrá hacerlo con prácticas espirituales, otro lo podrá hacer a partir del deporte, otro conocerá una cosmovisión diferente y así. Pero todos finalmente estamos en esa búsqueda, consciente o inconsciente, de decir, oye, aquí hay algo más, ¿no? Acá pasan otras cosas, ¿no? Entonces yo no sé qué aconsejar. La verdad no sé qué aconsejar y no sé si debería aconsejar algo. Solo siento interiormente que somos algo más, que somos algo mucho más, no sé si decir grande o importante, porque podría caer bajo la misma lógica de adjetivizar algo, pero sí hay un
gran misterio que hay que, capaz, animarse a buscar un poco más, ¿no? A experimentar, ¿no? Uh-huh. No sé, no tengo mucha claridad lingüística para decir esto es, uh-huh, ¿no? Y esto somos, y por ahí deberíamos ir. uh-huh. No sé, lo único que tengo un poco de claridad es que no solo es esto. No solo es esto. Pueden haber otras cosas. Buenísimo. Oye, Juan, de verdad, agradecerte mucho por esta conversación que, como te digo, espero genuinamente, más allá de estas inquietudes y interrogantes, ¿no? que yo tenía, espero genuinamente que les sea de ayuda a muchos chicos, muchas personas que al final, sobre todo, pues, viniendo de parte de ti, que has vivido, ¿no? lo que implica ser un futbolista profesional, que a veces obviamente uno como hincha no tiene ni de cerca una experiencia similar a esa, más allá de lo que ve en la pantalla o lo que ve cuando va al estadio los fines de semana. Así que agradecerte mucho por esto. Definitivamente es una conversación a la que yo también voy a regresar a escuchar más de una vez. Y agradecerles a todos, en realidad, los que están ahorita viéndonos. Nos vemos próximamente en un siguiente episodio de Vive Mejor, con quien les habla Renato Salazar. Hoy tuvimos a Juan Cominges con nosotros. Una vez más, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, a los chicos que han venido, al equipo. Gracias.